Sean bienvenidos una vez más. Pueden ir abriendo sus Biblias en Romanos 4, versículos 13 al 25. Y aquí Pablo va a hablar más sobre la fe que justifica gratuitamente. Que, digamos, la justicia de Dios se recibe, o más bien Dios nos considera justos por la fe, no por las obras. Y aquí va a introducir unas palabras nuevas, temas, digamos, nuevos, pero que, digamos, desembocan en el mismo tema general que estamos viendo en la carta, sobre la justificación gratuita. Vamos a ver más sobre la fe que justifica. Romanos 4, 13 al 25. Vamos a leer el texto entonces. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día que estamos aquí ante tu palabra, Señor. Te pedimos que seamos iluminados, Señor, que esto nos sirva, Señor, a nosotros de bendición para crecer más en la vida cristiana, para tener más fe como Abraham, que iba de esperanza contra esperanza, Señor, de expectativa en expectativa, deseable de lo que tú prometiste experimentar para él. Él tenía esa esperanza de que la promesa se cumpla, y él iba creciendo en el discernimiento por la fe, que también iba creciendo, Señor. Gracias por eso, Señor. Que nosotros también ahora experimentamos lo mismo de Abraham. Y gracias por eso. Te pedimos que sea de gran bendición. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les dije, voy a hablar, la escritura aquí habla más sobre la fe que justifica. Versículo 13 dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Otra vez aquí se dice que la ley no fue la base por el cual Abraham recibió la justicia, la ley, que se puede decir que es todo el Antiguo Testamento, que incluye la ley moral también, o el sistema que Dios le mandó a su pueblo, el sistema ceremonial que es imponer el tabernáculo, matar corderitos, etc. O las leyes civiles para cómo convivir mejor entre ellos, los pertenecientes a la nación. Todo eso a ley. Por esa ley no se alcanzó la justicia, es decir, que vos puedas entrar allá en el cielo como justo y que ahora ya te puedas considerar como justo.
aunque en la práctica no sos al 100% justo. Pero Dios sí te considera 100% justo. No fue por esa ley, sino va a aclarar aquí que a Abraham incluso la justicia se le fue imputada por la fe y no por la ley. Y dice, de vuelta, la ley fue dada a Abraham o a su descendencia ¿para qué? Para otras cosas, pero no fue para que alcance la salvación. Y aquí añade una palabra nueva, que yo les dije que iba a añadir para elaborar más de ese tema y con otros temas nuevos, que es la promesa. La promesa. Dice, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Dios le prometió a Abraham que de él iba, digamos, nacer la simiente, por el cual iba a tener mucha, digamos, descendencia, y que luego también le prometió que iban a tener una tierra, y que también luego le prometió que de él iban a ser benditas todas las naciones. Y resumiendo, podríamos decir, como acá se lo resume, le prometió Dios a Abraham que sería heredero del mundo. Eso está en Génesis. Dios le prometió a Abraham que sería heredero del mundo, pero aquí aclara Pablo que no fue por la ley que se le prometió eso. Es decir, Dios no le dijo, obedece todo lo que la ley dice, obedece toda la ley para ser heredero del mundo. No. Fue, dice, por la justicia de la fe que Abraham iba a ser heredero del mundo. Y también la descendencia iba a disfrutar de esa herencia del mundo. Por la fe, por creer en lo que Dios prometió, en que iban a ser herederos del mundo. Y Pablo lo relaciona espiritualmente. Esto, heredero del mundo. No es heredar solamente, digamos, una tierra física, aunque eso va a pasar, pero también implica heredar algo espiritual, la salvación. Somos herederos de Dios nosotros, que es todo lo espiritual. Y eso en Gálatas 3 va a decir también que no por la ley Abraham fue heredero de Dios, sino por la fe. Y nosotros también somos herederos de Dios. Pero sí, de hecho, Dios nos promete a nosotros también como Abraham, que un día Dios va a hacer cielos nuevos y tierras nuevos, donde vamos a heredar. Y ese mundo nuevo va a ser espiritual también. Y vamos a estar los judíos y los gentiles, todos en el mismo mundo espiritual, con un nuevo, digamos, cielo y una nueva tierra. ¿Cómo vamos a lograr entrar en ese mundo? ¿Por seguir la ley? No, por la fe. Por la fe. Por la justicia de la fe vamos a entrar. Y eso es lo que está, digamos, diciendo todo esto. Y aclaro que Cristo es el fin de las promesas. Es el propósito de las promesas. Cristo. Hay un pasaje en Corintios que dice que las promesas son sí en Cristo. Cristo, digamos, en Cristo se verificó, se cumplió todas esas promesas que se prometían. Cuando Cristo nació, murió y resucitó, estas promesas de que iban a ser herederos se cumplió. Vamos a esperar que salga. ¿Por qué es necesario aclarar que Cristo cumplió las promesas y en Cristo se cumplió todo esto? Porque otro pasaje también en Gálatas 3 va a decir que realmente Dios le prometió a la simiente y no a Abraham en sí, sino a Cristo. En Gálatas 3:16, vamos allí, vale la pena para entender bíblicamente,
Gálatas 3, versículo 16, que dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La promesa fue hecha a Abraham, claro, pero principalmente a la simiente de Abraham, que era Cristo mismo. Aquí dice, claro. Y se cumplió ya esas promesas que Dios le prometió a Abraham. Comenzó a cumplirse principalmente en Cristo. Cuando Él vino, nació, resucitó. Cristo ya, digamos, está en un mundo nuevo, en un siglo nuevo, pero luego se va a consumar ese siglo nuevo cuando Él venga en su segunda venida y haga un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero en Cristo ya se cumplió, digamos. Él ya está en algo nuevo. Él ya tiene un cuerpo glorificado. En Cristo se cumplió. Es más, Cristo también obtuvo las consecuencias malas de pecar, del mundo pecar. En Cristo se cumplió también la mala promesa de que sería castigado el que no cumple la ley. Y ahí también Cristo cumplió. Él se hizo maldito en la cruz. Cristo, digamos, cumplió todas las promesas. Bueno, ahora, hecho esa aclaración importante para que ustedes tengan en mente, tengan una postura cristocéntrica de la Biblia, vamos a seguir hablando. Es importante considerar que no por obedecer la ley se va a obtener la salvación, el mundo nuevo, el que Dios te considere justo para entrar en una vida nueva y experimentarlo ya espiritualmente. Y luego también físicamente, cuando tengamos cuerpos glorificados en un cielo nuevo y tierra nueva, donde no haya maldad, ni seres pecaminosos, ni Satanás que ande por ahí, como león rugiente, buscando a quien devorar. No. Es necesario entender que es por la fe que la promesa se da y que se cumple esa promesa. Y que en Cristo comenzó a cumplirse. Y ya experimentamos esos cumplimientos. Y que Abraham también ya experimentaba por la fe. Pues se le dice que se le consideró como justo ahí ya. Es algo excelente esto. ¿Por qué? ¿Por qué es por la fe y no por la ley? Leamos en el versículo 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Si es por la ley que se va, digamos, recibir la herencia, entonces ¿para qué sirve la fe? La fe y la obediencia en lo que respecta a la salvación no se mezclan. Si vos querés ser salvo, obtener la herencia por la ley, estás haciendo vana la fe que se apropia de lo que Dios te promete. Y anulás la promesa. La promesa, por definición bíblica, requiere solamente de la fe nuestra, no de seguir la ley. ¿Saben por qué? Porque Gálatas también dice que la ley vino 430 años después que se le dio la promesa a Abraham. La ley vino con los 10 mandamientos y con todas las estipulaciones para el pueblo judío, vino 430 años después, medio siglo, digamos, 400 años después de que se le dio la promesa a Abraham. Entonces, claro está que la promesa no está en compatibilidad con la ley vino después. En cierto aspecto algo es compatible, pero no depende de esa ley que iba a venir después. La promesa solo, digamos, sirve y funciona por la fe. Pero si vos querés hacer funcionar la promesa por la ley, anulás la promesa. Para eso no fue creada la promesa.
La promesa, lo que Dios te promete, vas a hacer esto, 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 es un decreto, es algo que Dios te dice y vos solo tenés que, bueno, te creo Dios. No tenés que hacer algo para obtener ese beneficio. Pues la promesa, en primer lugar, es algo sobrenatural, lo que Dios te promete. Es algo sobrenatural y por tus propias fuerzas no podés obtener eso que Dios te promete. Es algo que se escapa de tus manos obtener esa promesa por seguir la ley. Es algo sobrenatural, vos solo tenés que apropiarte y creer por la fe. Vamos a ir viendo eso más de a poco. Entonces queda claro que si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Ahí ya te respondió por qué la ley no sirve. La ley, el obedecer la ley, no te va a hacer capaz de obtener algo tan sobrenatural que Dios te promete. Seguimos en el versículo 15, que Pablo da otro argumento más. Pues la ley produce ira. La ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. La ley produce ira. En el contexto nosotros estuvimos viendo que cuando el humano, por ejemplo los judíos, quieren seguir la ley, entre comillas, ignoran a Dios realmente. Ellos quieren elaborar sus propios, digamos, desempeños, quieren elaborar sus propias reglas, ignoran a Dios y Dios se enoja porque no están realmente cumpliendo de corazón la ley de Dios. Dios se enoja. Vimos que la ira de Dios está sobre todo aquel que comete injusticia y que son los gentiles que cometen injusticia y también los judíos. Dios se enoja. Y aquí también dice, entonces la ley no sirve. La ley solo, digamos, enoja más a Dios, pues nosotros no podemos cumplir la ley por nuestras fuerzas y Dios se enoja cuando no cumplimos. Solo sirve para producir la ira de Dios en el contexto. Pero si no hay ley, ¿qué pasaría? Aquí aclara Pablo. La ley produce ira, versículo 15, pero donde no hay ley, no hay transgresión. Si vos, digamos, llegás a estar en un estado donde no hay nada que te diga, hace esto, hace esto, hace esto, para salvarte, o si no estás condenado, si vos entras en un estado donde no haya ley, entonces nadie te va a decir, transgrediste ahí esa ley, porque no hay ley. ¿En qué base le vas a decir si no hay ley? Ah, cierto, te va a decir, cierto. No hay ley acá. Bueno, solo en ese caso, en ese estado, vos no haces enojar a Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo entrar en ese estado? Por la fe. Es algo imposible entrar en ese estado por la ley. Al ratito que querés cumplir la ley, ¡puc!, ya Dios se enoja. Pero cuando vos crees en que Cristo te mató a esa ley que te condenaba, para salir de esa ley que te condenaba, para que ya esa ley no exista para vos, ahora Dios te mira y ya no se enoja contigo, pues Él ya no ve que transgredís de tal manera que seas condenable. Dios ya te ve muerto a la ley, pues ve a Cristo que murió en la cruz por vos una vez por todas, a la ley y al pecado. Romanos 6, si no me creen, nos dice que hemos muerto a la ley. Romanos, capítulo 6, versículo 14, dice así, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley más, sino bajo la gracia. Ahora hago una aclaración acá. Esto que estamos muertos a la ley no implica que ahora Dios, digamos, nos da carta libre para pecar. No. Si nosotros como hijos, que estamos legalmente muertos a la ley, cometemos un pecado, Dios nos va a decir, pecaste, si no te arrepentiste voy a disciplinar, pero como estás muerto a la ley, no te voy a condenar en el infierno porque Cristo ya murió y te sacó de esa ley que te condenaba. Ahora, claro,
como hijo. Si vos pecás y no te arrepentiste, vamos a disciplinar. Y tenés que ir creciendo en el discernimiento del lugar que estás, en la gracia, y así menos vas a querer pecar. Y vas a querer arrepentirte más rápido. De tal manera que no es una carta libre esto de saber que estamos muertos a la ley para pecar más. No, Pablo nos va a explicar más eso. Al contrario, es un motivo para pecar menos y andar feliz en la vida, pues sabemos que no vamos a ser condenados más. Y Dios no se enoja de tal manera de llevarnos al infierno más. Ahora, Él se enoja para corregirnos, para hacernos más santos y no nos arrepentimos. Para que nosotros entiendamos que necesitamos depender de Él más, de depender de su amor, de su gracia, de su misericordia y de temerle más a Él. Ahora sí, sigo luego de aclarar esto, de que estamos muertos a la ley, por lo tanto no hay transgresión capaz de hacernos, sufrir en el infierno. Por la fe, ahora sigo. Por tanto, concluye en el versículo 16, es por fe, capítulo 4 de Romanos, versículo 16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Hasta ahí. Entonces Pablo dice, si es por la ley, no es por gracia. Pero si es por la fe nomás, que la fe no es una obra, es algo que se aferra nomás. Yo creo en tu promesa sobrenatural, creo. Si vos usas la fe como un instrumento para aferrarte de la promesa, implica que sí está de acuerdo a la gracia de Dios, a la promesa. Funciona con la promesa la fe. Se pega, así como dos, cremitas de Poxipol, cuando le juntas se pegan y funcionan. La fe y la promesa se pegan y funcionan. Ahora, si vos querés juntar la fe y la ley para juntarle con la cremita de la promesa, algo no va a funcionar y no se van a pegar. Tiene que ser la fe sola que se apropia de la promesa sola. Ahí funciona bien. Entonces, es por fe para que sea de gracia que yo te regalo. Tomá los regalos, dice Jesús. La promesa es ser salvo de esta manera que vos nunca ibas a poder alcanzar por la ley. Y la fe dice, acepto, gracias. Por eso la fe implica que es de gracia que recibís. 100% gracia, pura gracia, con pura fe. Ahí estamos entendiendo más lo que es eso. Es por fe para que sea por gracia. Y luego dice, versículo 16, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Si la promesa dejara de existir, o dejó de existir en un tiempo ahí, de Abraham hasta aquí, hasta nosotros, si la promesa dejó de existir un tiempo y dejó de funcionar de acuerdo a la fe, nosotros acá no estaríamos salvos. Cristo no habría cumplido la promesa. Siempre fue, por la fe. Y siempre la promesa existió por la fe. Para que la promesa sea firme para toda la descendencia hasta Cristo. La ley que vino 430 años después de Abraham no anuló la promesa. Si anulaba la promesa, estaríamos todos fritos. No, siempre fue por fe para que sea por gracia. Siempre. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, y luego aclara, no solamente para la que es de la ley, para la descendencia que es de la ley. Y se entiende esto que es principalmente la época del Antiguo Testamento, que ellos estaban bajo la ley, como se lo dice en Gálatas, en Hebreos, que era una época donde, en 2 Corintios, que la ley era más manifiesta y la justificación sí, pero no era tan manifiesta como lo es ahora. La promesa fue firme para esa época y también para todas las épocas. Pues al fin y al cabo dice que también fue firme, continúa el versículo 15,
sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros también. Entonces, la promesa sirve realmente, y siempre sirvió, para los que tienen la fe de Abraham. Desde Abraham, todos los justos que vivían por fe, hasta el fin del mundo, todos, digamos, vivieron por la fe. El justo por la fe vivirá, como dice Romanos 1:16. Por la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, tanto de gentiles como de judíos. Y luego el versículo 17 dice, con base bíblica, como está escrito, en Génesis dice eso, te he puesto por padre de muchas gentes. Dios fue el que le prometió a Abraham ser padre de muchas gentes, inclusive nosotros. Y aquí vamos a ver un aspecto de la fe más. Vamos a ahondar en la fe que justifica aquí. Y la fe de Abraham, el padre, por así decirlo, de la fe. Que es Padre de todos nosotros, versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó Abraham, delante de Dios, cuando se le prometió, Abraham creyó. Y aquí Pablo nos caracteriza cómo fue, digamos, caracterizada esa fe de Abraham. Abraham creyó en Dios, el cual da vida a los muertos. Abraham creyó en aquel que hace lo sobrenatural, que es capaz de dar vida a personas que están muertas, principalmente espiritualmente. O también podríamos interpretar en lo que respecta a él, que estaba como viejo, e inclusive así, Dios le dio, digamos, posibilidad para tener un hijo. Y también en lo espiritual. Él estaba muerto, él estaba en el paganismo y Dios se le apareció y le llamó de gracia y le dio su justicia para que tenga vida. El justo por la fe vivirá. Dios ¿llamó a Abraham o no? ¿Le llamó del paganismo o no? Sí, le llamó para que de muerto esté vivo y para que experimente esa vida en toda su vida, viviendo por la promesa, no por lo que se ve con los ojos, sino lo que se ve con los ojos de la fe, no con los ojos de la carne. Entonces, la característica de la fe de Abraham es esa, que creía en lo sobrenatural, el cual da vida a los muertos. Dios da vida a los muertos. Abraham creyó en eso. Y creyó también que llama las cosas que no son como si fuesen. Hay un pasaje en Isaías que dice que cuando Dios creó a la creación, creó de la nada. Y luego dice, y llama a las cosas que no son estas, como que si fuesen, y lo hace existir. De la nada, llama a las cosas que no son, que no están, para que luego vengan y existan. Dios es capaz de hacer eso. Y Abraham creyó en esa fe sobrenatural. Creyó en una fe que viene de arriba, por eso sobrenatural, pero que se apropia de lo sobrenatural. Y Abraham creyó en eso. Y luego aclara más en el versículo 18 sobre esa fe. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿La esperanza qué es? La esperanza es una expectativa deseable de lo que va a venir. Espero, está expectante. Oh, espero eso. Si es algo negativo sería, digamos, una expectativa horrenda. Pero no, la esperanza tiene una connotación positiva. Es una esperanza deseable, una expectativa deseable. Y Abraham tenía esperanza contra esperanza. Es decir, crecía en esa esperanza a pesar de las dificultades. A pesar de que no se estaba manifestando a la vista lo que Dios prometía. Tal vez él caminaba por Canaán, pero todavía esa tierra no era suya.
Él caminaba con fe, con la esperanza de que iba a tener un hijo por el cual la descendencia que Dios le prometió iba a venir. Daba con esperanza, pero ya llegaba a sus 100 años. Pero él igual tenía esa expectativa deseable, luchando en esperanza contra esperanza, y crecía en esa esperanza. Para llegar, dice versículo 18, a ser padre de muchas gente. Él tenía esa esperanza. Pues Dios le prometió que iba a ser padre de mucha gente. Esa es la promesa. Y porque él creía, tenía una expectativa que sí iba a pasar. Por eso ahí se ve la fe que él tenía. Porque de hecho tenía la esperanza de que sí iba a ser padre de muchas gentes. Ahí luego dice, conforme a lo que se le había dicho. Dios le había dicho, así será tu descendencia. Dios le prometió y Abraham tenía expectativa de que iba a pasar porque creía. Ahí vemos la fe en acción de Abraham. Y el 19 también dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo aún. Él ya veía capaz cómo sus huesitos ya estaban medio frágiles, cómo se le caían las arrugas, cómo ya le dolía un poco la cintura, ya no podría jugar algo que jugaban antes allá, no se podía subir tanto al camello capaz, yo qué sé. Me cuesta subir. Ya veía en todo lo que hacía que ella se estaba pasando la edad, incluso para ser capaz de concebir. Y en esa época no existían pastillas, yo mejor ni me meto en eso. Ya le estaban llegando los 100 años. Bueno, aclaro eso porque muchos interpretan que por eso aquí se dice que no creía que podría tener hijo porque su cuerpo ya era viejo. Acá a veces la escritura hace eufemismos, no te dicen la cosa directa para que no te diga algo obsceno. Pero en segundas, digamos, intenciones te dice. Por ejemplo, hay un pasaje en 2 Samuel que dice, y Saúl se bajó la falda cuando iba a ir, por ejemplo, al baño. No te va a decir que hizo el número 2, ¿no? Entonces, bueno, son eufemismos. Y aquí también puede ser eso. Y mira, otra cosa, digamos, que no se veía que la promesa se iba a cumplir era que su esposa, Sara, tenía 90 años y era estéril. Tenía una matriz estéril, no podía tener hijos. ¿Cómo se iba a cumplir lo que Dios me prometió? ¿Cómo? Pero Abraham creía en el poder sobrenatural de Dios y en la fidelidad de su palabra. Que Dios lo que dice lo cumple. Él creía en la fidelidad y en su poder sobrenatural. Y luego 20 también dice que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe encima. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, al contrario, se fortaleció más en fe todavía. Y esto está en concordancia con lo que dijo antes, que iba esperanza contra esperanza. Cuando aumentaba la fe, también aumentaba la expectativa, como que se sumergía más en el océano de la buena expectativa cuando también a la vez creía más y era capaz de disfrutar más y por eso daba gloria más a Dios. Ahora alguien de ustedes me va a preguntar, pero Abraham dudó una vez. ¿Por qué dice tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios? Porque Abraham, hay un relato en la Biblia, en Génesis, que Abraham le obedeció a su esposa Sara para que tenga un hijo con la sierva. Porque la Sara, incrédula en ese momento, no creyó en la promesa de Dios. Y dijo, vamos a hacer algo que se vea, algo natural, ya al alcance de nuestras manos, podemos hacerlo ya y tener la descendencia. Ahí está tu sierva Agar, ¿es bonita o no es? Un predicador comentó así, ¿no? Mira esta sierva Agar ahí. Está fácil la cosa. Y Abraham ahí dudó. ¿Qué nos enseña esto? Que nadie es perfecto. Pero aquí las escrituras no muestran eso. ¿Por qué?
Porque la Escritura nos está mostrando la característica de la fe de Abraham en su totalidad, digamos, también. ¿Cómo era la fe? Crecía la fe, no dudaba la fe de Abraham. Y porque crecía implica que antes no tenía tanta fe y a veces se debilitaba. Por eso también dice que se fortalecía en fe. No era perfecto, o si no sería Jesucristo ya. No, él crecía más también conforme a la imagen de Cristo. Por eso llegó a dudar una vez, claro. Como Pedro, que Pedro sorprendentemente qué fe que tenía, que le dijo a Jesús, yo también quiero caminar en las aguas. Y dio los primeros pasos y caminaba sobrenaturalmente. Pero luego miró las dificultades, no tuvo tanta esperanza, ¡pic!, se hundió. Y Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y le levantó. Tenía que crecer también a Pedro en la fe y todos nosotros. No somos perfectos en creer en Cristo tampoco. Debemos crecer más en esa expectativa de vencer al pecado y un día llegar a cielos nuevos y tierras nuevas, hermanos. Y eso lo podemos ir experimentando ya. Por eso también aquí está la Escritura para incentivarnos a tener esta gran fe como Abraham lo tenía. Y no solo enfocarnos en lo malo. Como dudó Abraham. Aquí no lo dijo. Quiere incentivarnos a tener una fe firme, así como un pitbull se aferra al cuello de una persona y no le deja. Nosotros también tenemos que tener una fe firme, así como Josué y Caleb, que dijo, nosotros podremos más que esos gigantes, vamos, los comeremos como pan. Y esa fe es la que agrada a Dios, como dice Hebreos. Pues sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay un capítulo 11 en Hebreos que te muestra que Abraham hasta dejó su tierra y parentela para ir a otra ciudad por la fe. No hay que debilitarse en la fe. Hay que fortalecerse en la fe. Y eso te va, digamos, a hacer dar gloria a Dios cada vez más, porque vas a apreciar ese regocijo que viene de saber que Dios va a cumplir. Vas a tener esperanza que viene por la fe, que creces, como dice Romanos 15:13. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza también, por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15, versículo 13. Y Abraham también en el versículo 21 dice que estaba plenamente convencido. Plenamente convencido. No es arrogante, es desear estar plenamente convencido que estoy en Cristo, gloria a Dios. Gracias Dios, porque Abraham lo estaba. No es arrogante decir eso. Debes estar plenamente convencido de que, vamos a ver aquí, como Abraham estaba plenamente convencido de que era también poderoso Dios para hacer todo lo que había prometido. Y Dios es más poderoso de lo que pensamos o pedimos. Dios es poderoso. Si Dios lo dice en la Escritura, que vos podés vivir una vida en abundancia, en crecimiento. Si la Escritura te dice, considérate muerto al pecado y vivo para Dios. Viví una vida aquí donde entregas tus miembros a la justicia y vivís aquí como entre los muertos, como vivo entre los muertos. Si vos tenés esa promesa de Dios, apropiate por la fe. Considérate, estate plenamente seguro en que Dios es poderoso. Dios hace lo imposible. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? En Génesis se dijo, y también Jesús lo dijo a sus discípulos. No lo hay. Versículo 22 nos concluye diciendo que esa fe es lo que obtiene la justicia. La fe es lo que obtiene la justicia. 22 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Cuando aquí resume que la fe es
lo que se apropia de la bendición. La principal bendición es que Dios ya te declare 100% justo. Empezamos por ahí. Dios te declara justo por la fe. Y la fe no es una obra, es creer. Y aquí Pablo concluye su argumento que ya comenzó. Por eso no está diciendo el que tiene una fe grande recién va a poder ser justo. No. Aquí está retomando lo que dijo antes. Antes, la primer fe, aunque sea como un grano de mostaza, ya alcanza para obtener la justificación. Y luego, claro, vas a ir creciendo en saber más lo que sos en Cristo. Pero un grano de una fe, como Jesús dijo, un grano de mostaza puedes traspasar los montes de aquí para allá, transportar los montes. Un granito. No es la cantidad de la fe, sino la calidad de la fe que te salva. Aunque haya muchas ahí en ese momento dudas y tengas una fe débil, en el momento de debilidad, cuando recién ahí vas a convertirte, pero ahí ¡tac!, te vino el regalo de la fe, tan chiquitita aunque sea, ya es capaz de salvarte. La fe es lo que te salva, te hace considerar justo. Por eso yo dije en la predicación anterior que no hay que enfatizar en sí, tengo una grande fe. No, la fe es lo que se apropia de la gracia de Dios. Enfatiza la promesa que Dios te dice, serás salvo si crees, serás justo si crees. Y la fe se apropia de eso, aunque sea chiquitita, ya es un canal para que venga la justicia. Y luego dice, y no solamente el versículo 23, con respecto a él se escribió que le fue contada esa justicia como justo. Es decir, que Dios ya le consideró justo solo por la fe, que él creyó, que Dios le dijo, serás justo. No solamente a él se le escribió, sino a nosotros también. Dice, el versículo 24 dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en la promesa, que es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Ahora nosotros, que estamos ya en el nuevo pacto, ya pertenecientes luego después, al tiempo después de que Cristo vino, vemos la promesa de una mayor manera. Vemos ya a Cristo cumpliendo la promesa y resucitando, y que ahora nos promete salvación si creemos en Él. Y esa era la misma promesa que se le prometió a Abraham, solo que era más velada, no como ahora. Pero a nosotros también se nos prometió allí, está todo unido. Pero nosotros vemos mejor ahora la promesa. Tenemos todo el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento, tenemos a Cristo que hizo una obra eficaz. Nosotros también, si creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, versículo 25, también dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, vamos a experimentar la salvación. Si creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Dios es poderoso para dar vida a los que están muertos. Y eso se cumplió en Cristo. Cristo murió para que nosotros muéramos y resucitó para que nos dé vida. ¿Acaso no era eso lo que Abraham creía? ¿Que es capaz de dar vida a los que están muertos? Cristo murió para que tú mueras a lo que te condenaba y vivas para Dios. En Cristo se cumple todo. Jesús, quien en el versículo 25 dice, fue entregado por nuestras transgresiones, a causa de todos nuestros pecados que no cumplimos perfectamente la ley, tanto judíos que querían salvarse por la ley, o los gentiles que eran paganos, su mayoría. Por eso Cristo fue a la cruz y murió, por ti y por mí, por amor. Y resucitó para justificarnos.
Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, digamos, se decretó el decreto que la muerte fue vencida. Pues está manifestado que Cristo ya venció, resucitó. Y que nuestros pecados ya están olvidados. Por lo tanto, cuando Cristo resucitó, fue justificado delante del Padre legalmente. Este es justo. Ahí fue justificado públicamente Jesús. Y nosotros en Cristo, cuando Él resucitó, porque Él es justificado como justo delante del Padre legalmente, nosotros también, hermanos. Es como que nosotros en Cristo estuvimos ahí en el decreto de Dios. Cuando le dijo a Jesús, sos justo, venciste a los pecados que condenaban. Pues Jesús tomó nuestros pecados y murió en nuestro lugar. Y luego la ley ya no le podía decir, infringiste la ley, porque Jesús mató al pecado nuestro. Entonces resucitó y Dios le dijo a Jesús, estás justificado ya del pecado, de todo el mal. Y ahora sos justo. Y como que nosotros estábamos allí en Cristo. Y por eso ahora experimentamos ese decreto ahora en nuestras vidas. Porque Cristo murió no en balde, sino para hacer una obra eficaz en la cruz. Para que cuando Él muriera, nosotros muriéramos. Para que cuando Él resucitara, nosotros también. Por eso es por la fe. Es imposible, por nuestras propias fuerzas, hacer lo que Cristo hizo. O meternos en la obra de Cristo Jesús por las obras de la ley. No, vos creés. Espero que esto les haya servido para su vida, para crecer más en esperanza. En esta esperanza que Dios te dice que ya sos justo. Y para así vivir toda la vida cristiana por la fe, discerniendo más esa gloriosa esperanza, esa maravillosa noticia de que ahora vivís la vida. Vivís a Cristo en abundancia. Y para crecer más en esa fe y en esa expectativa deseable cada vez más. Si Abraham lo vivió y crecía en esperanza contra esperanza, se regocijaba dando gloria a Dios, tú también lo puedes hacer, plenamente convencido de aquel que es poderoso. No importa cuán chiquita sea tu fe, no importa cuántos pecados cometiste en tu pasado o cuán impío te consideras ser. Fíjate en Cristo y no en vos. Fíjate en el poder de Dios y no en lo gusano que eres. Vamos a tener una palabra de Dios, una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias por la esperanza que consumaste en la cruz, Señor, para con nosotros. Te pedimos, Señor, que crezcamos más en esa esperanza, esa expectativa deseable, al crecer más también en la fe que se agarra de lo que tú prometes, Señor, para tener esperanza. Gracias por este pasaje que nos incentiva a tener más fe, al creer más en lo que tú prometes, al confiar más en tu fidelidad que no mientes y en tu poder que haces lo imposible, Señor. Y que lo demostraste en Cristo, quien hizo el mayor milagro al resucitar de los muertos, con un poder que todavía actúa ahora en nosotros, como dice Efesios 1:19. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.